estado de Chihuahua, y cuando le comenté yo esto al profesor Frías, presidente de la comisión, inmediatamente me expresó que sería de total interés el que ustedes escucharan lo que nos puede exponer el titular de los servicios educativos del Estado. Y pues yo ya no diría más, le dejaría la palabra en todo caso, si usted lo tiene bien, al director de los servicios educativos. Y de nuevo, muchas gracias de veras por habernos abierto un espacio en la agenda de la comisión. Gracias. Quiero también aprovechar para agradecer a los medios de comunicación su presencia. Siempre que los medios de comunicación estén presentes en este tipo de reuniones, le da una gran fortaleza, porque ello permite que la sociedad se entere qué es lo que hacemos los diputados, cómo nos coordinamos con los entes de gobierno, y sobre todo con uno muy importante que nos parece prioritario, como es el educativo. Entonces, el profesor Manuel Arias, director de servicios educativos, nos dará información diversa sobre el estado actual que hay en el subsistema educativo federalizado del estado de Chihuahua. Bienvenido, profesor. Gracias, muy amable. Pues muy buenas tardes a todos los presentes. Para mí es un honor estar en este recinto. Creo que nunca es tarde para que Servicios Educativos del Estado de Chihuahua comparta la información a todos los interesados en ello, y principalmente a los diputados que pueden hacer una sinergia con las instituciones educativas. Quiero comentarles que el interés de un servidor estriba en que si ustedes tienen la información básica que se puede ampliar posteriormente a petición de ustedes y en los específicos que ustedes consideren, podríamos estar en mejores condiciones de asumir actuaciones conjuntas que no se basen en declaraciones aisladas o fenómenos circunstanciales, y que si todos estamos informados de lo que es Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, podríamos ponderar, podríamos asumir sinergias que contribuyan a la solución de los problemas educativos. Quiero presentarles a ustedes, proyectado en aquella pantalla, los puntos que consideramos un servidor y mis colaboradores básicos para poder cumplir esta información de la entidad llamada Servicios Educativos del Estado de Chihuahua. En el primer punto daríamos una numeralia, una estadística educativa para que se observe el tamaño del universo. En un segundo punto daríamos una somera información de la situación actual de este organismo, y en el tercer punto algunas propuestas o sugerencias de solución. En la siguiente diapositiva, que es sacada de nuestro sistema de información educativa que nosotros llamamos CIE, y que debo decirles entre paréntesis que es un sistema del cual estamos muy orgullosos, porque concentra la estadística del sistema educativo, no solamente de educación básica, sino también de educación media superior, de los dos subsistemas, estatal y federal, que nos permite tomar decisiones una vez que se consulta este sistema. Muchas de las estadísticas que allí se mencionan están de acceso al público en general, y otras a petición expresa, porque se refiere a datos de protección, sería contestada
esa petición expresa una vez que se analiza. En el estado de Chihuahua tenemos para el ciclo escolar 2017-2018 un universo de 1.174.000 estudiantes, de los cuales más adelante diré cuáles corresponden al subsistema estatal y cuáles al subsistema federalizado. Esta cantidad de alumnos está atendido por 64.601 docentes en 7.378 espacios. Reitero que me estoy refiriendo a los dos subsistemas. En la siguiente diapositiva estamos desglosando ahora sí el tamaño de uno y de otro. Aquí se observa entonces que el subsistema federal transferido es el 66% del total del universo. El 23% corresponde al subsistema estatal y el 11% a otros en donde se contempla educación particular. Si desglosamos por niveles, entonces tenemos el 60% en CES, 24% en el subsistema estatal y 16% en el ámbito particular o privado. En primaria y secundaria te aparecen las dos gráficas. En primaria tenemos el 68%. Aquí se puede observar cómo tanto en primarias como en secundarias el porcentaje se incrementa en el subsistema federalizado. En este universo, que dicho de manera muy somera y que contiene muchas otras estadísticas, como por ejemplo cuántas escuelas tenemos en el medio rural, cuántas tenemos en el medio urbano, cuántos son indígenas, cuántos son escuela regular, cuántas de educación especial, etcétera, etcétera. Sería un desglose muy pormenorizado que no es posible ahora compartirles, pero que podríamos hacerles llegar a ustedes a petición este desglose que debe ser de mucho interés para ustedes. ¿Cuál es la situación actual que nosotros tenemos? Por lo que se refiere a los recursos humanos, nosotros tenemos varios problemas y que voy a ejemplificar ahora con uno de ellos. Nosotros tenemos contratados a 23 docentes con la especialidad de inglés. Voy a pormenorizar este asunto, aunque ese ejemplo van a ver ustedes con facilidad cuál es el tamaño de los problemas que tenemos que afrontar. Estos 23 docentes con cargo a la nómina de SESH, unos están asignados en escuelas federalizadas y otros maestros en escuelas estatales. Es decir, unos en la normal del Estado, otros en la normal de Saucillo, la normal del Bernal. ¿Cómo llegaron estos docentes, estos 23 docentes de inglés? Por un programa con la intención de reforzar el inglés en las instituciones formadoras de docentes, con las claves más altas en educación superior de instituciones formadoras de docentes. Al margen de los derechos de los compañeros que se desempeñan en estas instituciones, que teniendo ya muchos años de servicio no poseen ahora las claves que estos compañeros tienen y que llegaron sí por un concurso que se generó, que se operó y que se decidió en oficinas centrales de la Secretaría de Educación Pública.
A nosotros nada más nos llegó la indicación de que debiéramos de registrarlos como docentes con cargo a la nómina de SESH y que la designación y la adscripción a los centros de trabajo se determinarían desde la Ciudad de México. Debo decirles Ninguno se que... apellidaba Gordillo. ¿Mande? Ninguno se apellidaba Gordillo. No, ninguno. Debo decirles a ustedes, no quiero abundar, nada más para que observen cuántas incongruencias respecto de la relativa autonomía que tienen los organismos descentralizados para administrar la educación. ¿Cómo hacerle para solicitarles a los compañeros de inglés que están adscritos a estas instituciones documentación que les permita acceder a estímulos compensatorios, periódicos? ¿Cómo ordenarle, por ejemplo, en mi carácter de director general, al director de la Escuela Normal del Estado que me remita los documentos de desempeño de los maestros? Si no hay un vínculo administrativo entre CESH y la Normal del Estado. ¿Qué va a suceder si alguno de los compañeros desempeñándose en esta asignatura tienen algún problema laboral al interior de sus instituciones? A mí se me va a ordenar que adopte alguna medida sancionatoria, es decir, estoy poniendo ejemplos, echando a andar mi imaginación de cuántas dificultades de carácter administrativo por una medida autoritaria de la autoridad central en la Ciudad de México. Miren, de los 23 docentes, 12 se asignaron a la Escuela Normal Superior, que es una institución de ámbito estatal, 6 a la Normal del Estado, 2 a la Escuela Normal Rural Ricardo Flores Magón y 3 a la Escuela Normal Experimental Miguel Hidalgo. Y es paradójico que la nómina con cargo a SESH solamente haya tenido 5 docentes de los 23 que se contrataron. Esto es solo un ejemplo de los problemas que tenemos que resolver en servicios educativos del estado de Chihuahua. Debo decirles, y más adelante ustedes lo van a comprobar, que algunos de los problemas que se presentan en el universo de servicios educativos del estado de Chihuahua, y cuando me refiero al universo, no me refiero a la sede de CESH que está en Antonio de Montes 4700. Nosotros estamos en los 67 municipios. De los más de 2000 centros escolares, casi 800 centros escolares están en el medio rural. De las escuelas rurales, las más lejanas son las federalizadas, y las escuelas de su sistema estatal, cuando mucho, están en las cabeceras municipales. Uno de los grandes problemas que hemos tenido nosotros es la aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente. También hay en comunidades, también no en las cabeceras, exacto, como prisión, sí hay también, sí, sobre todo de telesecundaria, otros, exacto, exacto, sí, corrijo yo esa declaración. Derivada de la aplicación de la Ley del Servicio Profesional Docente, nosotros hemos tenido durante estos 2 años que ya han pasado en la responsabilidad que asumimos, muchos problemas que repercuten en la atención oportuna del servicio a las niñas, los niños y adolescentes. Traigo solamente algunos ejemplos. Cuando un maestro ingresa al servicio, nosotros tenemos la obligación de otorgarle acompañamiento, tutoría, asesoría, para que ese maestro o esa maestra tenga posibilidades de
salir idóneo en la evaluación que se le hace para refrendarle su nombramiento en el transcurso de 2 años. Y hay una serie de factores que nos impiden otorgarle a estos maestros un acompañamiento que les facilite esa evaluación. Desde luego, omito por ahora el análisis de la factibilidad o no de esta Ley General de Servicio Profesional Docente. Si a la falta de acompañamiento que los maestros requieren le agregamos problemas técnicos, como por ejemplo que el maestro se esté desempeñando o viva en un lugar en donde no hay acceso a internet para comunicarle las fechas, la contraseña de usuarios para que suba las evidencias, etcétera, etcétera. Entonces nos vamos a encontrar con docentes que se les comunica que no lograron un resultado que les permita continuar en el servicio. Y claro que habrá algunos docentes que aclaren para su beneficio las circunstancias que les impidieron subir esas evidencias. Pero es muy difícil para todos y para nosotros validar si efectivamente esas justificaciones son o no procedentes. Y luego, derivado de este proceso, cuando los maestros llegan al servicio educativo por primera vez, tenemos problemas porque a ellos se les contrata después de los cambios de adscripción. Es decir, las vacantes en CEESH se generan por jubilación, por defunción o por incremento. Y estas vacantes no siempre se generan en los lugares más inaccesibles, sino en lugares preferenciales. Y por ello se tiene que hacer primero los cambios de adscripción de los maestros que están ya en servicio. Los cambios de adscripción se hacen de manera transparente a través de una convocatoria. Los compañeros que desean cambiarse acuden a esta convocatoria, se someten a la consideración de una comisión de cambios, mesa de cambios le llamamos ahora, en donde participa la parte oficial y la parte sindical. En ese periodo se pueden hacer cambios y no en otro. Y ahorita vamos a ver cuáles son las consecuencias de por qué en otro no se pueden hacer cambios. Una vez que se concluyen los cambios, que se culminan allá por el mes de junio, nos quedan apenas unos 40 días para recoger los resultados que nos da el Servicio Profesional Docente y saber cuántos prelados hay, o sea, cuántos docentes que acudieron a la convocatoria del Servicio Profesional Docente a resolver un examen a cargo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Entonces nosotros sabemos cuántos prelados hay y a cambio nosotros les informamos cuántos espacios y en dónde están los espacios disponibles. Es conveniente aclarar que la clave presupuestal que se le otorga al docente puede ser temporal o puede ser definitiva. Es temporal cuando el titular de esa clave está en permiso por asuntos particulares o por cualquier otro motivo o algún permiso por gravidez.
y es definitiva cuando el permiso prejubilatorio se venció o cuando la persona que está en permiso por asuntos particulares renunció. Y entonces, a veces los maestros que se les contrata suponen que la plaza de ellos definitiva es el lugar de adscripción. Y no es así. La plaza es la clave presupuestal que se le otorga de manera definitiva a condición, según la Ley General del Servicio Profesional, de que compruebe su dignidad en los próximos periodos de evaluación. ¿Por qué no se puede otorgar de manera definitiva la adscripción? Porque puede ser que esas plazas se generen después de los cambios de adscripción y los compañeros de reciente ingreso lleguen a lugares preferenciales. Entonces la ley dice que debe ser plaza presupuestal definitiva en una adscripción temporal por lo que falta del ciclo escolar. Y aquí hemos tenido nosotros muchos reclamos y la necesidad de aclararles a los compañeros cuando al término de sus 8 o 9 meses que están en la escuela, les decimos, pues ¿sabes qué? Te tienes que mover, te tienes que readscribir porque tú estás en un lugar preferencial y tienes que moverte a un lugar no preferencial. Si se entiende esto, entonces se entendería por qué a veces nosotros tenemos que ofrecer una negativa a algunos compañeros de reciente ingreso, explicándoles por qué ellos no pueden seguir en ese lugar de adscripción. Pero entiendo que esos son los menos, ¿verdad, maestro? Exacto. Son los menos. No, Exacto. no porque en ocasiones, en los últimos años sobre todo, hemos visto que hay una gran inconformidad, sobre todo en nuestro sistema educativo estatal, por la preferencia natural que los aspirantes o los nuevos maestros tienen. Y se ha generado un problema fuerte porque reclaman que quien obtiene los lugares más alejados en la apelación le corresponden mejores ubicaciones que los primeros, pues. Entonces yo entiendo que esa parte, porque usted nos habló ahorita del CIE, de la bondad de ese sistema que nos permite saber cuántos alumnos, cuántos maestros, de qué grado, todo ello, cuántos se requieren para el próximo ciclo escolar. Entonces los menos serían esos los que estarían en ese supuesto. Exacto. ¿Verdad? Se complica un poco porque la contratación se hace simultáneamente entre el sistema federal y estatal. Es decir, hay una lista de 10 compañeros que están haciendo fila, que están esperando que se les llame para que decidan, y ese compañero de reciente ingreso puede optar por una plaza estatal o por una plaza federal. Cuando los últimos van a encontrar lugares menos preferenciales. Entonces, cuando un compañero llega y dice, bueno, pues yo me quedo en esta plaza federal que está en el municipio de Chinipas, pero luego él conserva su derecho para que una vez que haya una plaza definitiva se le ofrezca, y casi siempre hay una plaza definitiva en una escuela estatal. Entonces él nos renuncia a la plaza federal y se va a la plaza estatal. Esto nos genera grupos escolares que tienen hasta 2 o 3 maestros en un mismo ciclo escolar, porque a los maestros no los podemos retener, es su derecho, como están ocupando una plaza temporal. Porque les debo decir que las plazas más alejadas son las más rechazadas. Y entonces dice el compañero, bueno, pues sí, yo me voy allá porque es un interinato, o me quedo aquí en Chihuahua porque es un interinato en su sistema federal. Pero tú tienes la obligación de ofrecerme una plaza definitiva en donde sea. Tú le dices al servicio profesional docente que tienen que verse en los dos subsistemas. Entonces, esta complicación de la Ley General del Servicio Profesional genera muchos problemas que no le damos satisfacción a los maestros de nuevo ingreso, no les ofrecemos tutoría, acompañamiento, no es ágil el sistema de notificación en donde no hay señal de internet, y finalmente
todavía en el mes de septiembre tenemos vacantes que no se han ocupado de manera definitiva. Déjenme aclararles que a CEESH no se le puede tomar una foto porque se desactualiza, se avejenta inmediatamente. A CEESH se le tiene que tomar un video, porque de agosto a junio del siguiente año debe haber un registro aproximadamente de unas 1000 vacantes. ¿Cuál es el dato que nos corrobora esto? El día de ayer nosotros entregamos un bono al maestro jubilado por alrededor de 10,000 maestros jubilados. Y el año pasado entregamos este bono a 9,000 maestros jubilados. O sea, en un año se nos generaron 1,000 vacantes por jubilación. Y las vacantes no se dan antes del ciclo escolar, se dan durante el ciclo escolar, y entonces ocupar estas plazas de manera ágil nos lo impide la Ley General de Servicio Profesional Docente. Porque nosotros tenemos que poner a consideración del Servicio Profesional Docente estas plazas, salvo cuando es una plaza temporal. El artículo 31 de la Ley General de Servicio Profesional Docente autoriza a la autoridad educativa local a contratar maestros por tiempo fijo o temporal, no así las plazas definitivas. Es decir, la clave presupuestal nosotros la podemos asignar por tiempo fijo o de manera temporal. No podemos, la autoridad educativa local, asignar una plaza de manera definitiva. Y estas complicaciones tienen su resultado en la atención del servicio educativo. Entonces, ¿qué ventaja tiene que sea una institución descentralizada? Pues si está totalmente controlada, ¿para qué es descentralizada? Exacto. Bueno, aquí hay una incongruencia, porque siendo una institución descentralizada debe tener mucha más libertad, mucha más decisión. Exacto. Hay un control de la nómina educativa y hay un control de la contratación de los maestros en servicio, vía Servicio Profesional Docente e Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Yo creo que coincidimos, o sea, no es en contra de... Hay muchas incongruencias con este sistema. Y ahorita, para que no se nos vaya la idea, está retomando ahorita... De acuerdo. Es obligación de la autoridad educativa brindar acompañamiento a los maestros noveles para que ellos puedan obtener su plaza definitiva. Sucede que en nuestro estado no hay conectividad, no hay cobertura en todos los municipios, en todas las comunidades. Los maestros que trabajan en esas comunidades que no reciben por ese motivo o acompañamiento, que hacen su examen y que resultan no idóneos, ¿qué ocurre? Bueno, no sé si en un sentido de consolación diré que son los menos los casos problemáticos, pero no dejan de ser injustos. No tanto, o sea, sí el acompañamiento es importante, pero más que los maestros de manera natural o personal obtienen la idoneidad, o sea, en alto porcentaje. Chihuahua no ha tenido problemas graves de maestros que no sé que hay alguno maestra que haya perdido su plaza por no haber salido idóneo en las evaluaciones. Bueno, hay hasta 3 oportunidades, pero los pocos casos no tienen su fase definitiva. ¿Ya? Ahí la ley se aplica. La ley se aplica porque no resultas idóneo, pues no te doy tu plaza definitiva. Bueno, y la falta de conectividad, la responsabilidad que tiene la autoridad, ¿cómo se complementa? O sea, porque luego pareciera, maestro, que en la nueva ley y que en el Servicio Profesional Docente, los únicos que la han cumplido a cabalidad son los maestros, y las obligaciones que ha tenido la autoridad no se han cumplido en una mínima parte. Tal pareciera pues que la nueva ley implica es evaluación
y nómina centralizada. Pareciera que nada más eso es en el sistema educativo federal se ha avanzado más en sus directores de gestión, en trabajadores sociales, en psicólogos, en maestros que fomenten el arte, la cultura, todo ello que en el sistema estatal no se ha cumplido. Entonces, por eso digo yo que tal parece, y no lo asumo yo como responsabilidad total del gobierno del estado. O sea, yo sé las limitaciones que se pueden tener para ello, pero repito, tal parece que la ley quien la está cumpliendo a cabalidad son los maestros y la autoridad no la ha cumplido, empezando por el servicio profesional docente a nivel nacional. Y es responsabilidad en el sistema profesional docente estatal, que yo lo considero como catastrófico, el buscar las alternativas para compensar las fallas, las deficiencias, la falta de programación que se tienen de manera natural, por lo que usted decía de las jubilaciones que no se tienen programadas todas, o una serie de cuestiones, o el que los primeros se van hasta allá y no se les puede mover, todo eso que ha ocurrido y que puede ocurrir el primer año, pero el segundo, el tercero, el cuarto sigue ocurriendo, pues me parece que algo sucede en servicio profesional docente que no han logrado pues satisfacer y ser equitativos con los maestros. De acuerdo. ¿Por qué son pocos los casos en donde un maestro de nuevo ingreso se le quita la plaza y deja de ser un trabajador de la educación, o en donde un director de escuela a su evaluación reprobatoria se le reasigna a maestro de grupo, o a un supervisor se le regresa a la dirección de la escuela? ¿Por qué son pocos los casos? Porque la autoridad educativa realiza acciones de bacheo y otras acciones que son estratégicas. Voy a poner un ejemplo de cada uno de ellos. Nosotros detectamos 14 maestros indígenas el año pasado que estaban a punto de perder su empleo porque ya solamente les quedaba una oportunidad. ¿Qué hizo la autoridad educativa? Lo que hicimos fue designar un grupo de asesores especiales, ir a los lugares donde están los maestros, ayudarlos, asesorarlos, y entonces los compañeros presentaron su evaluación y salieron idóneos. Eso yo le denomino una acción de bacheo. Pero hay otras acciones estratégicas. El último viernes de cada mes, todas las escuelas del subsistema federalizado realizan la reunión del Consejo Técnico Escolar. Y es en estos espacios en donde hay una retroalimentación que le favorece a los compañeros que van rumbo a la evaluación. Hay otra acción estratégica o una serie de acciones estratégicas que son cursos o talleres especiales que se generan entre SESH y algunas otras instituciones. Pongo el caso de SESH con la UPN, SESH con CIPINA, SESH con COEPI, etcétera, etcétera. Y estas acciones... SINADEP, por ejemplo. Sistema Nacional de Desarrollo Profesional es un organismo que creó el CENTE para brindarle acompañamiento, asesoría a los maestros, que ha sido eficiente. Debo decirles entre paréntesis que SESH se ha convertido en un organismo promotor de las alianzas, de los convenios con diferentes instituciones, incluyendo secretarías del propio gobierno. Hemos estado platicando con Secretaría de Desarrollo Social, con la Comisión para la Atención a los Pueblos Indígenas, etcétera, etcétera. Y entonces estas acciones estratégicas son las que resuelven en mucho la falta de acompañamiento de los maestros de grupo. Pero además nosotros tenemos una partida para el pago de los tutores, en donde hay en una escuela donde hay un Nobel, seguramente que hay un tutor que acompaña a él y a otros. Aquí el problema es que a veces se nos va el tutor de esa escuela
o a veces se nos va el tutorado a otra escuela donde no hay un tutor. Entonces, por eso les digo que es muy difícil resolver oportunamente en un universo de este tamaño, y no quiere decir que no se resuelva, sino la dificultad está en resolverlo de manera oportuna. A eso me refiero. Bien, si ustedes me permiten, pasaría ahora al asunto de la evaluación educativa. La adscripción y la promoción y permanencia está a cargo del servicio profesional docente, pero la elaboración de los instrumentos de evaluación está a cargo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, y la ley del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, en su artículo 49 de esta ley, determina como obligatorio todo mecanismo que se genera a partir de este instituto, y es responsabilidad de los funcionarios de educación que no cumplan con este artículo. Y entonces aquí estamos pues ante el hecho de una evaluación estandarizada, por ejemplo. Estamos ante el hecho de una evaluación punitiva y una serie de problemas que nos dificulta otra vez la implementación de un servicio educativo de calidad y con oportunidad. ¿Cómo tratar de resolver este asunto de raíz? Porque nosotros no podemos resolver un problema de falta de acompañamiento, de falta de tutoría, de un método de cambio de adscripción más ágil o un método de contratación más ágil, etcétera, etcétera, si no tenemos la entidad que pudiera resolver de manera integral este problema. Desde CESH se ha generado una propuesta de la creación de un instituto de evaluación y formación continua. Un instituto de evaluación que no competiría con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Un instituto de evaluación que asumiría este acto de evaluación no de manera punitiva, sino de diagnóstico para superar los problemas de carácter técnico-pedagógico que los maestros tuvieran. Un instituto que se hiciera cargo de manera integral del acompañamiento, de la tutoría, a partir de un diagnóstico cuantitativo y cualitativo que nos permita detectar los problemas con oportunidad. Debo comentarles que nosotros tenemos en CESH un proyecto con sustento jurídico y un proyecto técnico-pedagógico que pudiera permitir la creación de este instituto, que no solamente evaluaría a los maestros con un acto no punitivo, sino también a los funcionarios. Pues sería todo lo opuesto. En lugar de sancionar, buscaría apoyar. Exactamente. Entonces, a mí me parece que la solución de raíz, para no andar tratando de resolver cada uno de los efectos que les he mencionado, sería la creación de este Instituto Estatal de Evaluación y Formación Continua, que sería transversal a los dos subsistemas y a los dos niveles, porque debo recordar que el nivel de educación media superior también es sujeto de la Ley General del Servicio Profesional Docente, y por lo tanto, si se libera de esa camisa de fuerza, de todos modos debería ser contemplado en un Instituto Estatal de Evaluación y Formación Continua, porque ahorita los compañeros de educación superior pues están ayunos de este tipo de desventajas que se pueden convertir en ventajas si lo asumimos con otro criterio y otra concepción. Oiga, profe, Sí, ¿algún estado tiene parecido algo? Creo que Yucatán. Hay un estado del sureste que tiene un instituto de evaluación. Y incluso yo había tenido la idea de que lo visitáramos o que llamáramos a los compañeros de aquel estado, de aquella entidad, para que nos explicaran su experiencia. Pero, pues, francamente sería un ejemplo nada más. En este sentido, me parece que Chihuahua sería punta de lanza en este tipo de experiencia. Bien,
Si ustedes me permiten, pongo punto y aparte a este asunto y paso a otro ejemplo de problemas que padecemos en SESH y que no está en nuestras facultades resolver. Se llama prima de antigüedad. La prima de antigüedad es un derecho que los compañeros que se retiran por jubilación pueden solicitar y que consiste en 12 días salariales por año y por años trabajados. Esta prima de antigüedad no se ha podido resolver aquí en el estado de Chihuahua porque el Fondo para la Nómina Educativa no reconoce como obligación el pago de esta prima de antigüedad y nos deja en el abandono. Y entonces los compañeros con derecho para reclamar esta prestación, asesorados por sus abogados, pues obviamente que si tienen la razón, pues ganan los laudos y nos pone a nosotros, a servicios educativos, en aprietos, porque nosotros no tenemos recursos de FONE para afrontar esta obligación laboral. Pero además déjenme decirle que nosotros, antes de que llegásemos en octubre de 2016, se hizo un pago por prima de antigüedad y llegando nosotros hicimos otro pago que fue observado por la Auditoría Superior de la Federación. Este problema está resolviéndose actualmente de manera paulatina con auxilio de las finanzas estatales. Nosotros vamos a tener una obligación para el año que entra, una vez que los laudos caen en carácter definitivo, una obligación de 187 millones de pesos. 186.819 por la pura prima de antigüedad. ¿Cómo será por la hermana? Ahora, miren, les voy a poner un ejemplo de la insensibilidad de las oficinas centrales de FONE. Nosotros tenemos en el medio rural maestros que se desempeñan muy lejos de cualquier banco o cajero bancario. Y tenemos varias rutas de pago que les hacemos llegar a los compañeros su cheque vía terrestre. Que dicho entre paréntesis, traemos un déficit muy grande ahí de gasolina para esos vehículos, moviéndonos en un parque vehicular avejentado, tenemos a los compañeros, porque las partidas de SESH están etiquetadas de manera tal que nos prohíben adquirir activos fijos. Los cheques que se les hacen llegar a los compañeros, nosotros los imprimimos, pero el papel, seguridad, lo proporciona FONE. Y nos mandaron durante todo el año pasado cheques con la leyenda no negociable. ¡Qué falta de sensibilidad! Entregarle a un maestro del medio rural un cheque por 3,000 pesos cuando le cuesta 4 o 5,000 pesos venir a cambiar el cheque. Nosotros hicimos varias peticiones al Fondo de la Nómina Educativa para que le quitaran esta leyenda al cheque. Y lo más que logramos fue que nos resolvieran del universo total de maestros que están en esas condiciones parcialmente. Nos mandaron cheques sin la leyenda no negociable, reitero, parcialmente, pero todavía no nos autorizan a utilizarlos. A partir del 1 de diciembre, ¿vale, doctor? Pues sí, sabe. Son chilangos. Paso a otro problema que tenemos. Servicios Educativos del Estado de Chihuahua está descontando a varios miles de maestros un concepto por deuda de empresas que nosotros denominamos terceros no institucionales. Y
lo que estamos haciendo ahora es alinearnos a la norma. Es decir, el artículo 115 de la Ley Federal del Trabajo determina que no se le debe descontar al trabajador más del 30% de su salario líquido. Y teníamos casos en donde al maestro le llegaba su cheque de 5 pesos. Pero además estos casos son de convenios que no se han realizado con SESH. Entonces SESH está descontando a terceros no institucionales una deuda que el trabajador no le ha solicitado a SESH que le descuente. Y entonces, ¿por qué tenemos o por qué le hemos venido descontando a ese trabajador? Primero, por cuestión inercial. Y segundo, porque hay casos en donde no es fácil dejar de descontar a los trabajadores cuya adquisición es un patrimonio familiar, como el caso de los seguros médicos, seguros de vida, etcétera, etcétera. O sea, no podemos nosotros decirle al trabajador, ya no te vamos a descontar a favor de ti, porque en el momento en que le descontemos, pues entonces la empresa que está prestando ese servicio corta el seguro. Entonces, es una situación que no está fácil. O pueden ser demandados, o sea, si deja de pagar si alguien pide un préstamo porque lo pidió de manera voluntaria, aunque sea con intereses leoninos, si usted quiera, pero fue algo voluntario, personal, y al momento de que deja de descontarle, pues la empresa lo va a demandar. Exacto. Entonces, aquí hay dos tipos de elemento normativo que estamos haciendo nosotros. Primero, no descontarle al trabajador más del 30% de su salario. Y segundo, pedirle a las empresas que nos hagan llegar la anuencia para descontarles al trabajador, pero en pedimento a SESH, no en pedimento a un intermediario que es la propia empresa, porque el trabajador le solicita a la empresa o le da permiso a la empresa que descuente, y a nosotros la empresa nos dice descuéntale. Entonces estamos en ese proceso de normalizar. Es un tema muy complicado porque luego un compañero va y dice, quiero un préstamo, quiero esto. Es que ya no puedes, es que yo quiero porque yo tengo otros ingresos, tengo manera de pagar. Nosotros lo que hicimos en algún momento fue que se instaló un sistema, no recuerdo cómo se denominó, un sistema en el que automáticamente, si superaba el 30%, se bloqueaba y no se podía, ya, o sea, había casos de gente que le llegaba 0 pesos en su talón de cheque, pero con ese sistema, y era un problema grande con los compañeros, porque dicen, es que ese no es problema tuyo, tú descuenta porque yo tengo la manera de, y con ese sistema pues se bloqueaba el descuento mayor al 30%. Muy bien. Hay otras medidas de carácter paliativo para este problema que tenemos. Primero, no hemos incrementado el número de empresas que solicitan el otorgamiento de un servicio, ni le hemos permitido a las empresas existentes a que incrementen su cartera. Mientras tanto, tratamos de normalizar o de alinearnos a la norma, tanto en la Ley Federal del Trabajo como en una observación que nos hace el FONE, para que nosotros tengamos las anuencias que le permitan a SESH justificar el descuento de los compañeros. Entonces, si algún maestro tiene ese tipo de descuentos, tiene que hacer la solicitud de que se le quite el descuento. Sí, tenemos el caso de maestros que independientemente de cómo sea la situación que les he explicado, y si ya no quiero que me descuenten, solicítame que no te descuente y le dejamos de descontar, a petición del trabajador. Bien. Si me permiten, hago punto y aparte a este punto y paso a un asunto específicamente de dinero, aunque los otros también se refieren a situaciones financieras. Nuestra situación actual presupuestal es eso. Cuando hablamos del presupuesto de SESH, que ronda alrededor de los 10.500 millones de pesos anuales, pareciera que SESH es un organismo muy rico, pero la mayor parte es por concepto de nómina y la otra parte es para gasto operativo. En el gasto operativo sufrimos una crisis porque a partir de este año pasado tuvimos que hacer el pago del impuesto sobre nómina.
y FONE no nos compensa una cantidad adicional para el impuesto de pago sobre nómina estatal. Y entonces nosotros del gasto operativo tenemos que pagar, y eso nos significa el 20% del gasto operativo. Por esa razón tenemos servicios, algunos deficientes, como el caso de las rutas de pago que les he mencionado, recortes presupuestales en actos como por ejemplo el de ayer. Pues ayer tuvimos un acto merecido para los compañeros de personal de apoyo y asistencia a la educación, en donde anteriormente pues se contrataba un salón muy bonito, se les daba un desayuno, una comida, además de entregarse su estímulo. Pues ayer lo tuvimos que hacer bajo las inclemencias climáticas, en un lugar muy bonito por cierto, pero las circunstancias climáticas no estaban favorables, y solamente se les entregó, pues sí, su merecido reconocimiento. Pero vean hasta dónde se refleja esta austeridad, que no se refiere a la austeridad del gobierno estatal, porque CESH depende de finanzas federales, con toda la incomprensión e insensibilidad que les he comentado. Entonces nosotros tenemos aquí un déficit presupuestal para el año que entra de 173 millones de pesos. El año que entra fiscal, vamos a cargar con un déficit de 173 millones de pesos, que ojalá y se resuelva con la nueva administración federal, y ojalá también se amortigüe un poco con los auxilios financieros del gobierno estatal. En las demás, en las otras diapositivas les desgloso este déficit de 173 millones de pesos. Miren, para paquetes escolares necesitamos casi 9 millones de pesos. Para seguro escolar necesitamos 11 millones y medio de pesos. Para becas de nivel básico 2019 necesitamos 14 millones y medio de pesos. Para los CREIs, que son centros escolares de concentración, y su mantenimiento necesitamos 24,5 millones de pesos. Para el pago de la prima de antigüedad por laudos necesitamos 46,25 millones de pesos. Y recursos financieros para compromisos sindicales necesitamos 46 millones de pesos. Esto nos da 173 millones de pesos que no los vamos a tener. ¿Cuáles son entonces el contexto de todo esto que yo les he comentado? Pues tenemos algunas adversidades. Hay una comunicación deficiente de CESH con las oficinas centrales de educación pública en la Ciudad de México, que tiene que ver con el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, y la Coordinación Nacional de Servicio Profesional Docente. Esta falta de comunicación y de insensibilidad nos complica el desempeño como dirección de servicios educativos. ¿Qué propuestas estamos nosotros presentándoles a ustedes? Bueno, nosotros estamos haciendo algunas sinergias para la elaboración de materiales en lengua indígena, por ejemplo, para otorgarles auxilios emergentes a los que menos tienen, menos pueden y menos saben. Y les quiero participar que en el mes de noviembre, ya próximo, estamos terminando la elaboración de los libros de texto en lengua indígena para el primero y segundo grado, y con una base importante para tercero y cuarto. Pero tenemos un problema muy grave. El 70% de nuestros maestros indígenas es monolingüe español. Y aquí tenemos que diseñar una estrategia que nos permita resolver ese grave problema. Porque tanto organismos nacionales como internacionales de protección a los derechos indígenas es que la enseñanza debe ser en su lengua originaria. Quiero participarles con orgullo que nosotros hemos actuado con UNICEF y con el Instituto Nacional Indígena, en donde les hemos informado de estos avances que hemos tenido a partir
de la Dirección de Atención a la Diversidad y Acciones Transversales, que es una dirección que acabamos de crear, bueno, tenemos ya un año con ella, en donde concentramos atención a indígenas, a migrantes y a menonitas. Y esta focalización de nuestro servicio a través de esa dirección nos ha permitido avanzar, aunque no en el ritmo que nosotros quisiéramos. Hemos estado elaborando en coordinación con la OPENESH, con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y con la Dirección General de Educación Indígena, también programa de ficheros multigrado migrantes. Es decir, si ustedes observan, son acciones emergentes, compensatorias, mientras que llegan las soluciones definitivas. Vamos a firmar un convenio con la Facultad de Derecho de la UASH, en donde ellos se comprometen con nosotros a auxiliarnos con los estudiantes de servicio social para los temas de cultura jurídica y de legalidad en nuestras escuelas. También estamos a punto de firmar un convenio con la Asociación Estatal de Pediatras, que nos ofrecen asesoría de psiquiatría pediátrica y temas que tienen que ver con la salud de los niños, incluso quizá alguna condonación de pago en niños con falta de recursos económicos para pagar ese tipo de servicios. Estamos platicando con FECHAC para que adquiramos 20 aulas móviles destinadas a centros escolares que no tienen todavía una estructura física definitiva. Ellos están comprometiéndose con nosotros para hacerse cargo de 1/3 de esas 20 aulas, es decir, alrededor de 6 aulas móviles. Y bueno, les dejaría yo a ustedes este documento completo, porque creo que estoy abusando del tiempo de ustedes. Oiga, maestro, o sea que es muy reconocible, pues, las acciones que se hacen a efecto de buscar paliativos y buscar apoyo a instituciones que apoyen, que contribuyan, pero que es lamentable con las cifras que usted nos da, simplemente aquí en Chihuahua, en su sistema, del sistema educativo miserable que tenemos, en el que las recomendaciones internacionales del 8% de inversión, del 8% del Producto Interno Bruto, pues se queda en un porcentaje que no llega ni a la tercera parte. O sea, qué complicado es para la autoridad, qué complicado para los maestros, y así con esa expresión, disculpándola, sistema educativo miserable, o sea, qué complicado es para que se alcance una mejor educación. De acuerdo. Sin dejar de reconocer, obviamente, las acciones locales o con organismos internacionales de apoyo, pues, y andar consiguiendo aulas con la FECHAC y todo eso, pues qué lamentable, sin dejar de reconocer, lo reitero, la acción de ustedes. Entre otras cosas, nosotros reiteramos en esta parte de la exposición que estamos por la creación del Instituto Estatal de Evaluación y Formación Continua. Y las conclusiones que ponemos a su consideración son solo 4. Primero, se requiere empatía entre servicios educativos del Estado de Chihuahua y los señores diputados del Congreso del Estado para, a partir del conocimiento integral de lo que es esta institución educativa, podamos primero mantenerlos informados con mayor profundidad y mayor actualización y oportunidad, para que podamos entender qué es lo que podemos hacer tanto en soluciones a fondo como en soluciones emergenciales. De nuestra parte, les ofrecemos una comunicación directa, ofreciéndoles archivos que pormenoricen toda esta información que a grosso modo yo he dado, y que de parte de ustedes pudieran proporcionarnos gestoría e intervención con las instituciones federales
que nos permitan traer la suficiencia presupuestaria que nos resuelva de fondo los problemas. Y la cuarta y última conclusión que yo les comparto es que diseñemos e implementemos políticas públicas conjuntas entre Congreso y servicios educativos que permitan resolver y atender de una manera más eficiente la educación básica del estado de Chihuahua. Y desde luego que yo estoy hablando sin haber pedido autorización, ateniéndome a la presencia del doctor Carlos González, desde luego que esta problemática debe ser resuelta no solamente en el sistema federalizado, sino también en el sistema estatal, que padece una problemática similar, en tanto que, por ejemplo, el Servicio Profesional Docente y el Instituto Nacional de Educación Educativa, pues es transversal a los dos subsistemas. Por mi parte, salvo que ustedes me soliciten alguna información adicional en este momento, yo les reitero mi agradecimiento a la atención que han prestado a esta exposición y me reitero a sus órdenes ahora y después de cualquier otro mecanismo de comunicación. Muchas gracias, maestro. Indudablemente que la información que nos proporciona nos permite tener un panorama más amplio sobre la problemática que hay en nuestro estado, en nuestro sistema educativo federalizado. Y los compañeros obviamente que tienen van a hacer uso de la palabra, pero de mi parte cuenta usted con la disposición como diputado, como presidente de la comisión, para mantener una comunicación directa, como usted lo comenta, para generar gestoría e intervención a nivel estatal o a nivel federal en lo que está a nuestro alcance. Aquí vemos en esta comisión diputados de diferentes fuerzas políticas con representación en el Congreso estatal, pero también en el federal, y que nos puede dar la oportunidad de hacer gestión a esos niveles. Y bueno, la posibilidad de transitar con políticas conjuntas, todo esto obviamente buscando la mejoría y el fortalecimiento del sistema educativo estatal. Entonces, cuente de mi parte con ello, igual que el señor secretario, y yo les pediría a mis compañeros diputados si tienen alguna participación. Nada más preguntarle, las propuestas era establecer una mayor empatía entre SESH y Congreso. El segundo punto, ¿cuál era? Comunicación directa entre el Congreso y el sector educativo, y coadyuvar en la solución de los problemas que tiene. Gestoría Y apoyos ante instancias federales. Sí. Y la cuarta es diseñar e implementar políticas públicas conjuntamente entre Congreso y servicios educativos que permitan resolver y atender de una manera más eficiente la educación básica en el estado de Chihuahua. La presentación de todas maneras se va a quedar Sí, señor. aquí en manos de los integrantes de la comisión. No, pues primero agradecer. Diputado Rubén. Perdón. Le hago entrega de esta es la última. Sí, adelante, diputado. Pues esa es una opinión más o menos sin conocer respecto de terreno y la posibilidad de encontrar el conjunto que tendría SESH en el Congreso, pero que nos parece que es conveniente señalar que valdría la de ustedes pues que no se va a relajarse, porque la obligación del Estado es dar educación. No se vale decir que no es de SESH, que es del Estado, que es de la. Yo les quiero decir que hay por ahí ideas que van a estar en función de problemas, puede ser para aplicar de hacer un cuarto de transformación. Siempre ustedes que sin pensar, yo no sé si son federales o estatales, pero cuando menos sé que está un injerto de la concepción de la Reconstrucción Nacional. Yo recuerdo que cuando se declaró la descentralización, se llegó a la idea de administrar por el Estado en un órgano común, pero con el órgano federal. A lo que no podían
hacerlos federales era darnos la responsabilidad del servicio educativo y no la educación. Esa obligación persiste. Y por supuesto, nadie puede decir aquí que no conoce esa responsabilidad. Si ustedes son servidores públicos, yo les pregunto, ¿son del Estado de la Federación? Eso no importa. Asumieron la responsabilidad como funcionarios de una área de servicio educativo de la mayor cantidad de las necesidades en el Estado. Tiene que ser gastada con la gana federal. No hay otra, o sea, no hay quien diga que ya pueden renunciar. El gobierno federal le sale la pelotita al gobierno federal. Ahora que por algo está en la austeridad y no nada más en la pobreza, sino que se está recortando cosas, ¿no? Un desastre aquí de estas convenciones de gente la vez pasada que en toda la Secretaría de Educación, sin saber que mi madre de servicio educativo, ¿no? Era algún show ahí del segundo barrio del Paso, que viviera el Paso, que venían a divertirse con los mexicanos. Y aquí empezaron a escribir un símbolo más. Los delanteros, los del canal, los del PRI no tuvieron tiempo ni de saber qué hacer. Los de Morena ahora deben estar aterrados porque les va a caer el servicio. Y evidentemente la obligación de dar el servicio. Y por supuesto, ustedes, tienen que enseñar cuáles son los gastos y las necesidades y no pueden dejar de hacer el señalamiento de que es obligación del Estado, y en este caso de las dos entidades federativas de la Federación, y que López Obrador se dé cuenta que ni modo, así como va a tener que estar en Maya, va a tener que seguir gastando en el pago de los maestros y por supuesto de inmediato. Entonces, yo no les ofrezco otra cosa más que hoy, cuando ustedes, representantes de la necesidad, hagan el plantón en frente de Hacienda, ustedes saben, yo los voy a apoyar, porque tienen que exigirle al gobierno federal que aporte la gana para pagar los gastos, porque de otra manera tendrían que concluir que estos pobres diputados pidan limosna para ustedes, cuando realmente no hay capacidad ni siquiera de concentración ejercial, porque es obligación del gobierno federal dar esa gana. Y ustedes, siendo los